de presentación. Muy buenas noches a todos. Otra vez estamos en planificación y administración de obras civiles y vamos a desarrollar ya de forma más desmenuzada, más profunda, las etapas del proyecto. Recuerden que nosotros vamos a resumir el plan de planificación en ocho actividades, ¿sí? Y eso hay que justificar bien en cada actividad, en cada etapa, qué es lo que uno tiene que saber contestar, saber responder o saber realizar, ¿sí? Empezamos entonces con la primera, que es la etapa 1. En la etapa 1, nosotros nos enfocamos en ¿qué? Nos enfocamos en contestar estas 4 preguntas: ¿qué, cómo, cuándo y para qué? Aquí le ponemos una comita para que esto vea claridad, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, para qué? Vamos a contestar estas preguntas. Recuerden que la idea es planificar de forma detallada. Entonces, en cada ítem yo tengo que hacerme esta pregunta: ¿dónde estamos apuntando? Estamos apuntando ya a llenar la información que es necesaria en la etapa de consulta. Esto ya lo vimos en anteriores clases. Necesito en la etapa de consulta, tengo que reunirme con proveedores, tengo que ver cuáles son mis necesidades de recursos y demás. Entonces, para tener una información completa en la etapa de consulta, yo tengo que realizar en una primera etapa las 4 preguntas: ¿qué, cómo, cuándo y para qué? Entonces ustedes ya vayan pensando en uno de los ítems que les ha tocado trabajar. La pregunta ¿qué? ¿A qué se refiere? De inicio, yo tengo que tener en la cabeza y tener clara la idea de qué actividad voy a realizar, qué actividad debo planificar. ¿Por qué es importante que yo tenga la certeza y la idea clara? Porque si no sé qué actividad estoy atendiendo, no me voy a dar la tarea de investigar la actividad. Ojo, que tenemos que tomar en cuenta que para este momento, para cuando yo inicie el plan de planificación, ya tendría que tener un conocimiento básico, relativamente profundo, del desarrollo del proceso constructivo. Entonces, la primera pregunta es ¿qué? Vamos a dar el caso de que no conozco, son mis primeras obras y me ha tocado realizar el trabajo de planificador. Okay. ¿Qué? ¿Qué es lo primero que voy a tomar en cuenta? El nombre del proyecto o el nombre de la actividad. Si es la construcción de un puente, ¿qué? ¿Qué voy a planificar? Construcción de un puente, avenida Cantutani, etcétera, etcétera, ¿no? Si es una actividad, ¿qué? Pues aquí tengo que poner el nombre de la actividad. Puede ser instalación de faenas, puede ser hormigón ciclopio, 30% piedra desplazada, etcétera. Pero el qué no simplemente tiene que finalizar con poner el nombre y ya, sino lo que yo, como planificador, debo hacer es investigar esta actividad o este proyecto. Recuerden que cuando hemos hablado en modelos de planificación y en etapas de planificación, ¿sí? Habíamos comentado que existen planificación a corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Yo tengo que entonces entender bien qué proyecto estoy realizando o qué actividad estoy realizando. Y conviene que yo revise, una vez más, ¿por dónde empiezo el qué? Revisando mínimamente el desarrollo del proceso constructivo. Eso me va a dar una idea clara de a qué me estoy enfrentando, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo contestan? ¿Qué? Colocan el nombre del ítem y profundizan el ítem. Revisen información, revisen el desarrollo del proceso constructivo, mínimamente entiendan qué materiales van a ingresar en el ítem, porque los materiales son recursos, y cómo es que se va a realizar la actividad, ¿no? El paso 1, paso 2, paso 3, si es qué sé yo, revoque interior, entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para hacer un revoque de forma correcta, ¿no? Aquí, en esta etapa, yo incluso puedo empezar a corregir el desarrollo del proceso constructivo de acuerdo a las características de mi proyecto. No todos los revoques son iguales.
Hoy en día incluso existen reboques ya mecanizados. Hay equipos en los cuales tú simplemente vas cargando la masa, ya puede ser de yeso o de cal, y el equipo te hace el reboque. Ahí te ahorras un poco de mano de obra. Obviamente estás invirtiendo en la maquinaria. Esas características tienes que contestar acá. ¿En qué? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a colocar, a ver, ¿qué vamos a poner? Aquí mencionamos un poquito, esta partecita, a ver, para que se entienda en qué. Vamos a cortar esta parte, vamos a ampliar esta partecita. Ustedes contestan que como haciendo mención a la actividad. Pero no solamente mencionenla, sino también investiguenla. Acá, ¿qué ejemplo hemos empleado? Dice que, y aquí de forma clara ponemos actividad. Ah, ojo, en el modelo que se les va a pasar a ustedes, ya estamos suponiendo que forma parte, es una actividad que estamos planificando de todo un proyecto, ¿sí? Y estamos suponiendo que la actividad 1 y la actividad 2 ya están realizadas. Entonces nos vamos a enfocar exclusivamente en la actividad 3. Por eso que dice, está mencionando el número de actividad, la actividad 3. Y dice cimiento, hormigón, ciclopio, 1, 2, 4, 50% piedra desplazada. Ah, ya. Entonces mínimamente tendría que saber qué significa esto de 50% piedra desplazada. Y a ver, esa consulta le vamos a hacer a quién. Le preguntaremos a Herminia. Herminia, ¿tú qué entiendes por 50% piedra desplazada? Primero Herminia y después Grover. A ver, Herminia. Inge, buenas tardes. Buenas noches, dime. Significa que el 50% va a ser piedra, pues. ¿El 50% va a ser? 50% va a ser piedra. El hormigón, o sea, la que se va a hacer el cimiento, quiere decir que 50% va a ser piedra y 50% va a ser la mezcla. O sea que no va a ser Excelente. total la mezcla. Muy bien. Y te pregunto lo siguiente. Si tuviésemos un 50% piedra desplazada y un 40% piedra desplazada, ¿cuál de los dos tiene mejor resistencia mecánica? El de 40. ¿Por qué? Porque va a tener más hormigón, el cual hace más resistencia. Muy bien, Herminia, excelente, exacto. Entonces, para eso sirve esta pregunta. Bueno, gracias, Herminia, muchas gracias. Es para eso que sirve esta pregunta, ¿ya? Ok. La idea es que yo conozca a detalle qué estoy enfrentando, ¿no? Entonces, ¿qué? Ustedes colocan el número de la actividad y el nombre. Pero no solamente coloquen el nombre, sino investiguen un poquito más. Aquí incluso te doy una idea de cuántos metros cúbicos posiblemente, entre comillas, posiblemente porque esto se puede replantear, tú tengas que atender. Ok. ¿Qué tienes respondida la pregunta qué? La siguiente pregunta, ¿cómo? Ah, ya. En el ejemplo que estamos viendo dice hormigón ciclopio, aquí dice, ¿no? Cimientos de hormigón ciclopio, 50% piedra desplazada, y me da la relación de hormigón 1, 2, 4. Ah, ya, entonces es un hormigón relativamente de baja resistencia mecánica y tiene piedras más todavía, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cómo? Entonces tú tienes que ponerte a pensar cómo vas a realizar la actividad, cómo la realizas. Y la actividad, toda actividad inicia con un verbo de acción, puede ser contratando personal, alquilando maquinaria. Aquí ya tienes que hacerte una idea de los recursos que vas a necesitar. ¿Sí? Aquí ya empiezas tú ya un poquito a ampliar tu panorama de trabajo y vas a observar qué recursos necesitas. En la pregunta, ¿sí? Muy bien. A ver. Ok. Vamos a la pregunta que, por ejemplo, aquí en cómo. Veremos el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Esta partecita ya sabemos que lo vamos a llevar aquí atrás.
En cómo vamos a ampliar un poco el cómo. Y respondemos la pregunta cómo. Estamos tomando como ejemplo una vez más el tema de el hormigón ciclópeo, ¿no? Aquí está. Integramos, copiamos y vamos a ampliar. ¿Cómo? Aquí, ¿qué verbos de acción se están empleando? Estamos empleando el verbo alquilando mixers. Ah, yo ya estoy viendo, ¿no? Alquilando volquetas, clasificando piedra, manzana, y estoy viendo incluso el diámetro de la piedra que me conviene. ¿Y de dónde saco esta información? Del desarrollo del proceso constructivo, ¿no es cierto? Por eso es importante que yo sepa bien o conozca bien las características del proceso constructivo. Y dice, contratando ayudantes para la implementación. Entonces, aquí ya me hago una idea de cuáles son los recursos que voy a emplear. Ya estoy empezando a puntear. Recuerden que estamos empezando de cero, ¿no? Una planificación de cero. Si el trabajo no fuese hormigón ciclópeo, digamos que son fundaciones para un teleférico. O es, ya, entre comillas, fundación para un tren eléctrico, que en nuestro medio no existe. Ya, o un tren bala. Es así como tengo que empezar, ¿no? ¿Cómo? Ya, me hago una idea, alquilando, ¿qué más tendría que hacer? Voy a clasificar, ¿qué más? Voy a contratar. Pero de ser lo más explícito posible, porque aquí voy a tener una idea más o menos clara de qué tipo de recursos necesito, ¿sí? Entonces ustedes lo hacen también de esta forma. Verbo de acción, alquilando. El anterior semestre, entonces decía, ¿cómo? Y aquí decían, es importante mencionar el personal. No es necesario que se compliquen tanto redactando acá. Un verbo de acción, ¿y qué es lo que quieren hacer? Alquilando mixer, alquilando volquetas, clasificando piedra manzana, contratando y ¿por qué clasificando? ¿Por qué? Porque para este hormigón necesito un tamaño ya definido. Las piedras de menor tamaño, entre comillas, para esta actividad, según el proceso constructivo, no me sirve. Más grandes, tampoco. Entonces tengo que clasificar. Porque aquí dice menor. Ya, entonces todo lo que sea menor a 30 entra, lo que es mayor a 30 no. Tengo que clasificar antes. ¿Y quién lo va a hacer? Un ayudante, ¿verdad? Entonces ya le voy dando forma a las actividades que yo voy a ir desarrollando. Ok, muy bien. Esto también lo vamos a encoger un poquito y ponemos aquí. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuándo? Ya. Hipotéticamente, yo tendría que tener una idea de en qué fecha va a empezar el proyecto y en qué fecha yo podría empezar esta actividad. Entonces, eso es lo que voy a hacer, plantear una fecha tentativa. Para esto, obviamente, requieres de alguna experiencia. No tengo experiencia, entonces investiga más o menos para esa actividad, después de cuánto tiempo se suele iniciar esa actividad. Y haces una relación entre volumen, haces una relación dimensiones del proyecto, etcétera. Ningún proyecto es igual a otro, pero podrías tú estimar. Ojo, no estamos diciendo que tengas que dar una fecha exacta, solamente un estimado, porque más adelante, aquí tú estás empezando ya a elaborar un diagrama de Gantt en esta partecita, pero este es tu primer borrador, el primer borrador. Esto lo vas a pulir más adelante con toda la información que vas a adquirir, ¿sí? Entonces, cuando decimos cuándo, ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el ejemplo que se está mostrando? Muy bien, aquí tenemos el ejemplito, lo vamos a hacer un poco más grande. Aquí está. ¿Cuándo? Aquí vemos y decimos 85 días después de iniciar el proyecto. Ya estoy estimando que va a ser 85 días. Recuerden que la actividad 1 ya está realizada, la actividad 2 ya está realizada y yo voy a entrar en la actividad 3. Ya, 85 días. Uy, entonces posiblemente sea en este lapso. Repito una vez más, no tiene que ser un tiempo exacto. Esto después lo voy a yo ajustar. Pero yo tengo que tener una idea de más o menos en qué tiempo voy a empezar. ¿Ya? Porque esto tiene mucha relación con los recursos que voy a pedir. ¿Sí? Entonces aquí 85 días. Pues dice 85 días, ¿no? Aproximadamente después de iniciado el proyecto. Ustedes pueden ponerlo en semanas, en meses, etcétera, ¿no? Según las características de su proyecto. Aquí estamos elaborando nuestro primer diagrama de Gantt, el que después vamos a corregir, ajustar y demás. Ok, reducimos esto. ¿Y cuál sería la cuarta pregunta que tenemos que atender?
¿Para qué? ¿Para qué? Esta pregunta ¿para qué? Es importante porque aquí, en este pasito, en esta pregunta, yo me doy la oportunidad de empezar a discernir toda la variedad de materiales que necesito, ir clasificando para saber, obviamente haciendo la suma de todas las actividades, saber cuál es mi recurso limitante, cuál es el recurso más sensible. Porque como planificador yo tengo que saber cuál es mi recurso que mayor costo tiene, el que menor costo tiene, cuál es el recurso más sensible para darle la importancia a la adquisición de ese recurso. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Necesito elaborar una matriz de trabajo. Existen muchos modelos. Yo les voy a mostrar uno. ¿Ustedes cómo van a contestar? Ya, ok, aquí vamos a ir viendo. Esta matriz la vamos a hacer en grandecito para que puedan observar mucho mejor. Ok. Vamos a ampliar esta matriz. Esto vamos a eliminar esta flechita y ampliamos la matriz. Muy bien. En esta matriz, ¿qué estamos observando? Repito, puede haber un montón de modelos de matriz. Ustedes cojan el que más les convenga, pero mínimamente tiene que ser este modelo básico. Aquí tengo materiales o recursos. Yo he decidido hacer una matriz exclusivamente de materiales o recursos. ¿Sí? Aquí digo agregados, material metálico, hormigón preparado, alquiler, cisterna, herramientas menores, mano de obra especializada, material cerámico, material eléctrico, etc. Y es más, el material cerámico podría discriminar y decir solamente ladrillos, decir solamente baldosas. Si es la construcción de un hospital, podría decir baldosas PI5 o IP5. No saben qué es IP, ¿verdad? Bueno, el IP, las baldosas necesitan ser clasificadas por alto, mediano, por bajo, mediano y alto tráfico. Las de alto tráfico y resistencia al ataque químico son IP5. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir incluso haciendo una discriminación más pormenorizada de cuáles son mis recursos o materiales que necesito. ¿Cuál es la idea? Miren, en la actividad 1, yo solamente necesitaba agregados y nada más. En la actividad 2, yo necesitaba agregados y materiales metálicos. Ya. En la actividad 3, que es la que yo estoy evaluando, necesito agregados, necesito el doble de alquileres, necesito cisternas, necesito herramientas menores y mano de obra. Ya. ¿Esto de dónde ha salido? De la pregunta ¿qué, cómo, cuándo? Ahí está, ahí he contestado. En el cómo ya he contestado esto, porque ya voy más o menos teniendo una idea de cuáles son los recursos. Ojo que esta matriz voy a ir llenando constantemente. ¿Cuál es la idea? Concluida todas las actividades, tú vas a tener una suma total. Ya. En agregados, para la actividad del 1 al 10, ¿cuánto necesito? 100. Material metálico, necesito 20. Hormigones, no necesito ninguno. Alquileres, sí necesito, ¿no? Entonces, va sumando y de esta suma y este detalle ya puedes ir elaborando algunas gráficas según las necesidades ítem por ítem, por actividad. Una vez más repito, esta matriz, existen muchos modelos de esta matriz. Ustedes investiguen, pueden utilizar otro, pero mínimamente puede ser esta. Así tiene que estar discriminado. Entonces, yo voy a, qué sé yo, analizar la actividad 2. Ya. En la actividad 2, ¿necesito mano especializada, mano especializada? No necesito. Ya, ok. Pero ¿en cuál necesito? En el PRES. ¿Y qué es? ¿Qué sé yo? Un especialista en explosiones. Uy, el tema es complicado. ¿Dónde lo consigo? Un ingeniero minero. Excelente. ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto está calculado? 1.000.000. Uy, es una actividad muy sensible. Pues tengo que ir a hacer una convocatoria antes de que concluya la actividad 1 para revisar la actividad 2 y para la actividad 3 yo pueda empezar con todos los recursos sin mayor problema. Esa es la idea. ¿Entiende? ¿Sí? Esto es lo que yo debo realizar. Muy bien, a ver. Está existiendo una interferencia. Voy a habilitar los micrófonos. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta hasta acá? ¿Algún comentario?
¿Algo? ¿Alguien? Inge, yo. No. Wilfredo, sí, escucho, dime. Wilfredo Inge, bueno. ¿No? Primero, dime, Wilfredo. Inge, buenas noches. Una preguntita. Dime. Todos estos 8 pasos son para cada ítem. ¿Se realiza esta planificación para cada ítem, ingeniero? O sea, para cada actividad. Sí, sí. Yo les voy a pedir que hagan esto porque, y esto es automático, Wilfredo, tú vas a hacer para el 1, va a parecer repetitivo y hasta cansador. Es muy cansado. Muy bien. Vas a hacer el paso 2. El primer ítem va a ser un poco cansador porque tienes que estar por etapa, ¿no es cierto? Para el segundo ítem, ya vas a ir viendo algunos. Para el tercer ítem va a ser automático. Y sin darte cuenta, ya para el sexto, séptimo ítem, ya vas a tener una idea clara de qué tienes que tomar en cuenta en la planificación. Ese es el objetivo de emplear este modelo, este sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, una preguntita cortita más. ¿Qué es un ZDMix, Sí. Inge? Ready Mix, ya. Son los mixers, pues. Los mixers. Cuando nosotros agarramos y solicitamos hormigón premezclado, pedimos a Ready Mix que nos haga el alquiler, bueno, en todo caso, ¿no? que nos lleve el hormigón a la obra y lo hace en un mixer. Ya dije, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? Inge, Sí, escucho. Inge, ¿me escucha? Inge, en la actividad, en Sí, los sí. materiales, el para qué. Ajá. Digamos, como dice, tenemos cisternas, se lo tienen que marcar las actividades que necesito, los materiales. Sí. A ver, una vez más, claro esta partecita. Estamos viendo la actividad para qué del paso 1, ¿no? De la etapa 1. ¿Cuál es la O sea, idea? le De pregunto, inicio, dime. Inge, entonces solamente lo que en ese ítem, los materiales que voy a utilizar, voy demarcando. Exacto. Solo los que necesito. Nada más. Por ejemplo, para el Inge, ítem, solo hay que remarcarlo, no hay que poner la cantidad del material. Muy buena pregunta. Inicialmente lo van marcando, después van a computar, después va a tener un número, ¿ya? Pero inicialmente tengo que ir marcando. Ingeniero, ¿pero de dónde va a salir el cómputo? ¿De dónde va a salir el costo? Ya, cuando veamos rendimientos y a precios unitarios, ahí ya vamos a tener un número y ese número me va a dar una suma total. Inicialmente tengo que tener bien en cuenta qué material necesito, qué necesito. Ahora, si de inicio tú puedes ir ya dándole aquí un número en base a tu experiencia, sería mucho mejor. Pero generalmente tienes que por lo menos de inicio ir marcando para posteriormente todo lo que has marcado ya, ¿qué necesitas? Necesita agregados, alquiler, si te ¿cuánto de agregados? Así se dice mis cómputos, resulta que necesito 2 cubos, entre comillas, cada cubo está 150, serían 300, ya, le pones 300 y aquí suma 300, ¿no es cierto? Alquileres, igual también un número. Primero, es importante puntear, ¿no? Para saber qué recursos necesitas y posteriormente ya le vas a dar un monto, le vas a dar un número. Está clarito, ¿verdad? Ojo, Sí, esto tiene mucho que ver, recuerden que en el formulario, en el B02, en el B03, el segundo título del formulario dice materiales, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tienes una idea de qué vas a necesitar. Pero ojo, revisa, cuidado, ten mucho cuidado de que el desarrollo del proceso constructivo no esté bien enfocado. Entonces basta que tengas la ausencia de un recurso, después ¿cómo lo justificas? Entonces esto ya puedes empezar a llenar según los requerimientos que tengas de materiales. ¿Quién va a tener la matriz completa de todo esto? Él, obviamente, el director de obra o el gerente del proyecto, porque él tendría que necesita. Recuerda que tiene más experiencia, ¿no es cierto? Pero bueno, inicio, ya, yo necesito, ya, te va a dar este modelito exclusivamente, qué sé yo, el director. Te dice, agregados, yo necesito agregados, necesito yo otra cosa. Entonces tú vas anotando y le informas inmediatamente al director del proyecto o gerente para que él actualice la matriz y les pase la matriz actualizada y eso nuevamente les vuelvan a llenar. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? ¿Algo más?
Ya, creo que nada, ¿verdad? Bien, hay un sonido de fondo, como hace unas clases, eh, voy a silenciar a todos, sí, y voy a también cortar un poco sus micrófonos, ¿bien? Continuamos entonces, ya tenemos claro, o en claro, esto que voy a responder, qué, cómo, cuándo, para qué, ¿sí? Este modelito ya lo hemos revisado con ustedes, esta matriz ya vayan desarrollando para las diferentes actividades, aquí va a haber 100, si son 100 actividades, son 100. Puede que sea al revés, aquí esté el número de los recursos y aquí las actividades. Esto, repito una vez más, ustedes lo van adecuando según sus necesidades, eso no es problema. Bien, una vez que yo ya pude contestar, es importante mencionar esto. Va a ir haciendo un apunte, un punteo, y esto voy a aclarar un poquito, ¿sí? Un punteo de los recursos que voy a ir observando a medida que desarrolle el trabajo. ¿Por qué decimos recursos extras? Es importante que yo haga un punteo de qué más puedo necesitar según vaya haciendo mi análisis. Vamos a responder la pregunta qué, cómo, cuándo, para qué. Por ejemplo, digo, ¿en qué? Ah, ya, ¿no es cierto? Era cimiento, hormigón, ciclope y demás. Eso ya vamos a esta fecha. Muy bien. ¿Cómo? Alquilando mixer, alquilando volquetes. Ah, ya, entonces ya tengo que ya ir viendo en mi cabeza, me anotaré, ¿no? Tengo que ir averiguando cuánto es el costo de alquiler, cuánto será el costo por piedra, o es por piedra, o por metro cúbico, o cómo, tal vez vienen por toneladas por piedra, eso ya tengo que ir punteando, ¿no? Ya eso tengo que averiguar. Ayudante, ¿cuánto será el costo de mano de obra local? Ojo, mucho cuidado con el tema de costo de mano de obra, que en nuestro mismo territorio no es por si acaso, el mismo costo varía en diferentes departamentos. En uno de los lugares donde el costo de mano de obra es relativamente elevado es en Potosí. ¿Por qué? Porque no existe mano de obra en el lugar. Es muy complicado. Por eso tengo que analizar, tengo que averiguar cuánto es el costo de mano de obra, mínimamente. Cuando voy a la pregunta ¿cuándo? No es cierto, digo, aproximadamente tengo las fechas. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Me anotaré, ¿no? Por eso estoy poniendo aquí recursos que se consideran, ¿verdad? Tengo que ir viendo la necesidad de cumplimiento de tiempo. Ah, ya. Claro, este tiempo es relativamente, estoy considerando yo un tiempo que no es tan próximo, pero si no concluye a tiempo esta actividad, no voy a empezar la otra, entonces, no, ya tengo que cumplir. Tengo que verificar el ruteo de centrales. ¿Qué será el ruteo? ¿Qué será el mapeo? ¿Cuándo lo voy a revisar? Lo vamos a ver también dentro del plan de planificación, ¿no? Pero ya estoy, tengo que hacer un ruteo, porque ¿dónde habrá piedras? Pues, ¿dónde consigo piedras? ¿Dónde consigo, qué sé yo, ¿no? Los alquileres. Entonces tengo que ir viendo de dónde consigo los recursos. Pues ya haciendo un punteo en mi libro diario, ¿qué necesito? Muy aparte del plan que estoy haciendo, ya voy haciendo un punteo de qué es lo que no debo olvidar, ¿no? Y otros recursos más, por ejemplo, aquí, cuando voy viendo ya la matriz, llenando la matriz, digo, ¿qué recursos considero? Ah, ya. Primero la piedra tiene que estar limpia, entonces, agua, ¿de dónde consigo agua? Ah, ya todo lo que quiero hacer ya va tomando forma. Miren, acá en esta primera parte decía alquilando mixer, alquilando volquetas, clasificando piedras, contratando, pero no habla nada de la limpieza. Se me ha ido, me he olvidado. Pero aquí ya voy recordando, ¿no es cierto? Necesito agua porque tengo que lavar las piedras. Puede que las piedras que traiga no estén limpias. No, necesito comprar piedras limpias. ¿Será que venden piedras limpias? Entonces tengo que revisar. ¿O será que las piedras que van a vender cumplen con la calidad? Tal vez tengo que hacer incluso un ensayo de Los Ángeles para ver la calidad de desgaste de las piedras. Ese tipo de consideraciones ya voy haciendo un punteo muy aparte, ¿no? Aquí, necesidad de herramientas menores. Aquí no le he nombrado, pero aquí me estoy acordando. Además de ahora, menores, pues, que necesita algunos alicates, qué sé yo, lo básico, ¿no? Algunas palas para ir empujando. Por ahí el mixer no apunta bien y la masa de hormigón se va a un costado. ¿Con qué voy a empujar? No voy a empujar con las manos. Menores. Ese tipo de recursos, todo lo que requiera de recursos, dineros y demás, tiene que tomarse en cuenta y resolver en estas consideraciones muy aparte de todo lo que he revisado. Porque más adelante, todo esto que estoy considerando se van a traducir en acciones, ¿verdad? En acciones. Por ejemplo, aquí se necesidad de cumplimiento de agua, verificar el ruteo. Ah, ya. ¿Cómo? Ah, entonces aquí voy a anotar, ¿no? Ya, listo, verificando el ruteo.
necesito más. Ah, ya. ¿Qué más? Alquilando una cisterna para la limpieza de piedras. Ya voy reforzando lo que estoy analizando. Esa información la voy a ver en los recursos, si considero algunas consideraciones extras, ¿no? Esto e información de dónde voy llenando. Ah, ya. Esta la voy llenando según mi experiencia, obviamente con esta, pero también esta la voy llenando sobre todo de las investigaciones o sondeos que hago de la actividad. Ah, resulta que si hay que lavar la piedra. No lo sabía, entonces voy a modificar esto. Alquilando cisternas para lavado de piedras. Muy bien. Dice que necesito herramientas menores. Ah, ya, entonces, ¿no? Contratando, adquiriendo, qué sé yo, ¿no? Alquilando herramientas menores, etcétera, etcétera. Bien, se pone ya interesante el trabajo que ustedes van a hacer hoy. Hasta aquí, creo que las dudas, preguntas, consultas están resueltas. Vamos entonces a entrar a responder la pregunta 2 o la etapa 2, atender la etapa 2. Y la etapa 2 dice, ¿por dónde? Ah, ya. Este es un error muy común. Y hoy Mauricio nos ha dado una idea de la magnitud de la obra que yo puedo atender, ¿no? Es una obra bastante grande. La pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde? ¿No? El plano es grande. Ya he visto que preguntas cosas abiertas, tengo que hacer. La pregunta es, ¿por dónde empiezo? Ah, no, voy a enfocarme estrictamente en la losa radial, muy bien. Pero ¿en qué parte, en qué extremo voy a iniciar el vaciado? ¿En qué extremo inicio la actividad? Eso es importante. Porque aquí hay un tema que lo vamos a mencionar más adelante también, que no se toma en cuenta. El traslado de materiales, escuchen muy bien, de llevar materiales en obra de un lugar a otro, más o menos, nos consume un porcentaje de tiempo del 70%, es decir, que del 100% del trabajo que hace el personal operativo, del 70%, del 100%, 70% de ese tiempo, ellos ¿qué están haciendo? Transportando material, llevando de un lugar a otro. Y esto es un problema, porque repercute en el 30% del costo total de la actividad. ¿Con esto qué queremos decir? Que si el personal operativo tuviese todo a disposición y habría una mejor organización, y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a fortalecer la parte de organización interna, ¿sí? Yo podría consumir menos tiempo trasladando material y obviamente el costo que implica ese traslado, porque es costo de muerte, es un costo que veo que de una u otra forma sí o sí cancelar, va a ser menor. Por eso es importante pensar y responder por dónde voy a empezar. Hace mención a la ubicación de por dónde se desea iniciar la obra. Debe corresponder con los verbos del paso 1. Ah, pero en el paso 1, ¿qué hemos dicho? En el paso 1, alquilando mixer, alquilando volqueta. Ah, ya, listo. Voy a alquilar mixer. Pero ¿por dónde va a empezar el mixer a hacer el vaciado de la masa de hormigón? Ah, para que se entienda mejor, aquí tenemos. Esto es lo que yo tendría que ver. Vamos a copiar nuestra flechita. Mínimamente yo tendría que tener una referencia, este, oeste, norte, sur. Es decir, voy a empezar por el extremo oeste y voy a ir del oeste al este. Esto necesito saber por dónde voy a empezar. Ah, yo sé que este es mi trabajo. Voy a hacer un hormigón ciclopio, aquí está. Tengo que hacer, después del hormigón ciclopio, voy a hacer aquí el sobrecimiento. Voy a aquí hacer el encofradito, ¿no es cierto? Y voy a empezar ya con la capa aisladora para poner la parte de mampostería. Esto que va a hacer. Muy bien, ya tengo la idea de cuál va a ser los pasos que van a seguir. Ah, ya. Pero ¿dónde voy a empezar a realizar el vaciado, la deposición de piedras y demás? En este punto. Porque empezar en este punto no es lo mismo que empezar en este, o que empezar en este. No es lo mismo. De seguro hay algunas consideraciones que yo debo realizar. La primera es facilidad de acceso. La segunda, que tiene que ver exclusivamente con la seguridad. Es más seguro empezar por aquí que empezar por acá. Si empiezo por acá, ¿dónde voy? ¿Voy hacia allá o hacia allá?
Entonces, esa es una pregunta que yo debo resolver, ¿por dónde inicio? Y esto es clave. Entonces, ¿qué van a hacer? En los planos de trabajo que ustedes seguramente ya los tienen que hacer un punto. Desde este punto, es aquí donde inició, porque si yo voy a decidir que inicio acá, la disposición de materiales en la organización interna de la obra va a ser en torno a este punto, o a lo largo del trayecto que yo voy a realizar, porque será una locura depositar materiales acá y empezar acá. Ese es un error de planificación, porque el traslado de materiales de acá a acá, mira, aquí hay una zanja, aquí alguien se puede caer, se va a accidentar, voy a tener problemas. Desde el punto de vista de la perspectiva de seguridad, no está bien, aquí tengo que implementar medidas de control, es decir, es todo un lío, y eso yo tengo que observar. Por eso es clave que yo defina bien por dónde voy a iniciar la obra. Ustedes que tienen que hacer, una vez más repito, en el plano de trabajo que ustedes ya tienen definido, tienen que hacer esta ubicación georreferenciada, ¿no? En algunos casos, en otros proyectos me han puesto acá el detalle, latitud, longitud, para ubicarlo incluso con un GPS, y es sencillo hacerlo. Interesante, porque ustedes están planificando proyectos que son reales, ¿no? ¿Sí? A ver, como ya sé que yo voy a realizar este trabajo, ¿no? ¿Por dónde? Sabemos que esto tiene que ver ya con algunos trabajos extras. Voy viendo aquí también, anotando nuevamente, según mis investigaciones, cuáles son los posibles recursos o algunas características. Entonces tengo que retirar, si hubiese entibado, puede que el canal ahí necesite de un entibado para evitar que el material se desplome, entonces tengo que retirar el entibado. Entonces me notaré, ¿habrá entibado? ¿Requiere entibado? Puede que sí. Uy, ya. Entonces, voy a iniciar desde la parte oeste al este, porque esa es la vía más segura, la vía más rápida. ¿Qué cuidados tengo que tener? ¿No? Ya, tengo que tener la piedra lista ya, el mixer también tiene que estar listo, la alquilera de boquetes tiene que estar ya listada de, qué sé yo, un día antes, para que no me fallen, etc. ¿Ya? De ahí vamos a ir viendo los recursos que también se consideran en este caso, ya tenía mano de obra extra, posiblemente necesite, porque resulta que en un trabajo parecido, en otra obra, justo en el día de la operación, el personal se ha enfermado. No, entonces, por si acaso yo tendré mi extra, una llamadita y él va a estar en media hora en la obra, por si acaso, ¿no? Y necesito un anotador. ¿Qué es un anotador? El que va a estar dando las señales de trabajo y demás, al momento de hacer el trabajo con las boquetas, el que va a dirigir, entre comillas, la circulación o la correcta circulación del equipo pesado al interior de la obra. Él va a dar ese control, va a anotar también cuánto están consumiendo. Si digamos yo estoy costeando, entre comillas, el combustible, me va a decir cuánto estás recogiendo, cuánto es el kilometraje, para estimar cuánto ha consumido el combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante entender por dónde inicia la obra, por dónde inicia la actividad.